por el correspondió código rojo estamos conformados de la siguiente manera: Acosta Isaías, Fajardo Mónica, García Andrés, González Daniela, Lozano Melanie y yo, González María. En los datos de la paciente encontramos una paciente MFGB de 20 años que acude al servicio en la clínica del Occidente. Su motivo de consulta es dolor pélvico y perineal con un cuadro sin actividad uterina irregular no asociada a otra sintomatología. Es valorada por ginecología y tiene 40.2 semanas de gestación, G1, P0, A0, E0, C0. En cuanto a los signos y síntomas de nuestra paciente, tenemos pérdida de sangre por vía vaginal no cuantificada y por eso lo notificamos acá en el código rojo. Descenso de la presión arterial, la cual estaba en 80-50 milímetros de mercurio con una media de 60 milímetros de mercurio. Inflamación vaginal, dolor pélvico, palidez, atonía uterina y desgarro uterino grado 2. Tenemos frecuencia cardíaca 140 latidos por minuto, respiración 16, saturación 85% sin suplencia de oxígeno y temperatura 36 grados. En cuanto al examen físico, encontramos a nuestra paciente abierta, hidratada, febril, sin signos de dificultad respiratoria y no tiene otro hallazgo. Algo importante que resaltar: altura uterina 31 centímetros, frecuencia cardíaca fetal 138 latidos por minuto. Bueno, pues ahora vamos a hablar del esquema fisiopatológico. Nosotros lo guiamos directamente desde lo que era la hemorragia postparto, que es una de las complicaciones más temidas a nivel obstétrico y es una de las principales causas de mortalidad, como lo vamos a ver más adelante en la epidemiología. Se caracteriza por ser el sangrado excesivo que puede presentarse después del alumbramiento. Y se conoce como la pérdida hemática. En el caso de nuestra paciente fue por parto normal mayor a 500 mililitros o puede presentarse en la cesárea mayor a 1000 mililitros. Tiene una clasificación temprana primaria, que es las primeras 24 horas postparto, es la más frecuente y grave y además fue la que presentó nuestra paciente. O secundario tardía, que está entre las 26 horas postparto y 6 semanas postparto. Dentro de las causas vamos a hablar de las 4 T's, pues son muchísimas causas, pero nos vamos a centrar directamente a lo que tuvo la paciente. Entonces, en atonía uterina se dio por el agotamiento muscular debido al parto prolongado. Tejido, retención de tejidos por la placenta, dado el atletismo placentario, que se ocasionó porque la paciente consumía agua de breo. La lesión del canal del parto, pues por desgarro del canal del parto, ya que ella tuvo un parto instrumentado, presentó un desgarro de segundo grado que afecta a mucosa vaginal, tejido conectivo y musculatura perineal. Adicional a esto, pues una inversión uterina por un empaquetamiento con contracción. Y la otra T que no se presentó en ella, pues es la trombina, las alteraciones en la coagulación. Todo esto pues nos da el código rojo que empieza a manejar una secuencia temporal. En el minuto 0 se va a dar la activación del código rojo, en donde se determina sensorio, perfusión, presión arterial, oximetría, para clasificar el choque. Aquí en la imagen no se ve muy bien. El choque, en este caso, como fue una pérdida no cuantificada, el código rojo se clasifica es por el valor que esté más alterado. En este caso, la disminución de la presión arterial. En el minuto 1:20 ya empieza el proceso de reanimación, en donde se administra oxígeno por cánula nasal a 3 litros minuto, se canalizan 2 venas periféricas con catéter número 14, número 16, se toman muestras de laboratorio con CH, clasificación, tiempos de coagulación. Se va a iniciar una infusión de 500 cc de cristaloides calientes, continuando a vuelos de 300 a 500 cc para evitar la hipotermia. Se va a pasar sonda para cuantificar la diuresis. Vamos a mirar líquidos administrados y eliminados. Realizaremos un masaje uterino bimanual y la revisión uterina de las 4 T's que ya se dijeron con anterioridad. ¿Qué medicamentos vamos a utilizar? Los de primera línea. Tenemos la oxitocina, 40 unidades diluidas en 500 cc de cristaloides. Adicional a la paciente le administramos metilesgonovina o una ampolla 0,2 miligramos intramuscular para tratar la atonía y la hemorragia postparto, y en caso de que no hubiera oxitocina se va a tratar con misoprostol, tabletas de 200 miligramos, 5 tabletas sublinguales. En el minuto 20-60 ya es la recuperación, vamos a conservar el volumen circulante, se va a realizar permanentemente el masaje uterino para evitar la atonía uterina nuevamente. Utilizaremos oxitocina y metilesgonovina con dosis acordes a lo que nos diga la prescripción médica, ya sea que las aumentemos o las mantengamos.
El ácido tranexámico se va a administrar a dosis de 1 gramo cada 6 horas intravenoso. En el caso de la paciente se administra por una hemorragia postparto secundaria al traumatismo del canal del parto. Sin embargo, también se administra cuando hay sospecha de trastornos de la coagulación en la historia clínica o cuando hay una hemorragia postparto que no se da al manejo médico después de la aplicación de las medidas iniciales. Y finalmente, pues en caso tal de que la paciente presente hipotensión, se va a administrar inotropía y vasopresores. Para prevenirlo, la guía dice que se debe realizar como prevención un pinzamiento tardío del cordón umbilical, que se recomienda ligar y cortar el cordón umbilical entre el segundo y tercer minuto después del nacimiento del recién nacido. Y profilácticamente vamos a utilizar la oxitocina durante el alumbramiento, 5 o 10 unidades intramusculares o intravenosas en infusión lenta diluida en 10 mililitros de cristaloides. Y en dado caso de que no se presente la oxitocina, nuevamente vamos a utilizar misoprostol 600 miligramos sublinguales. En el perfil epidemiológico podemos ver que a nivel mundial diariamente mueren 1.500 mujeres por complicaciones en el embarazo, de las cuales las causas principales son la hemorragia, el cual podemos ver que está en un 25%, entre otras las que encontramos infecciones de trastornos del embarazo y trastornos hipertensivos, lo que nos lleva a esto, que en un 25% de las hemorragias son graves y nos llevan a que una mujer muere cada 3 minutos por hemorragias obstétricas. Podemos ver que a nivel de Latinoamérica se estima que el 2,8% de las mujeres que dan a luz en Latinoamérica van a morir de hemorragias postparto o complicaciones en el postparto. Y vamos a mirar que la mortalidad materna en los países desarrollados en el 2015 es de 239 por cada 100.000 nacidos vivos. Esto tomado de la página de la OMS. A nivel nacional, a nivel Colombia, podemos ver que la segunda complicación asociada a la mortalidad materna. ¿Y por qué? Porque se da fallas en activación en el código rojo, como podemos ver acá en un 24%, y fue lo que se evidenció en nuestro caso clínico. Ya podemos ver que las muertes maternas asociadas al código rojo, Bogotá ocupa una frecuencia absoluta del 8 y una frecuencia relativa de un 13,6 a nivel nacional. Esto fue fuente de Civigila del 2015. Podemos ver también que por otro aspecto, otra complicación que lleva a las muertes de las maternas es la hemorragia. La hemorragia fue por los fallos en la transfusión, ya que en el 3% hubo fallas en la complicación en el servicio de transfusión, ya que no se encontraba o no habían hemocomponentes disponibles para nuestras maternas, lo que da una línea entre la vida. Como resultado, podemos ver que el 24% de las muertes de nuestras maternas se determinó que hubo fallas en la activación del código rojo, como también se evidenció en nuestra paciente, pero que también hay que fortalecer en nuestros bancos de sangre. Y Bogotá se concentra en un mayor número de maternas en una complicación hemorrágica de un 13,6%. Bueno, acá encontramos que nuestra hemorragia obstétrica se encuentra en la segunda razón que se presenta más que todo en nuestras maternas, con 30 casos, lo que significa un 20,7%. Acá encontramos las causas de muerte de la mortalidad materna. Como primera causa, hubo deficiencia de la calidad durante el proceso de atención por la atención a la mujer con hemorragia obstétrica con una frecuencia del 47%, y así hasta no se realizó manejo adaptivo del alumbramiento con un 5% de frecuencia. Como resultados podemos ver que las causas de mortalidad obstétrica se basan en la atención en los servicios de salud y en los hallazgos de atención de salud para la hemorragia obstétrica, identificando el código rojo. El artículo que nosotros tomamos se llama Atención a la salud morbilidad materna, un estudio de casos y controles en base hospitalaria en dos regiones de Colombia, Bogotá y Antioquia, entre el 2009 y el 2011. Acá podemos encontrar los autores. Este es un estudio de casos y controles con una medida de asociación de OR. Vamos a mirar la causa de la preeclampsia, la hemorragia y la sepsis, pero nosotros solo nos vamos a basar en la hemorragia. En esto lo que querían investigar es que si había una asociación entre el método de pago o el tipo de afiliación y las causas de muerte de las maternas. Acá podemos ver que se analizaron 1.011 pacientes, 337 casos y 674 controles. Para la regla, un caso por un
ambos controles. Acá podemos decir que la hemorragia obstétrica se clasificó según el médico tratante. Si el médico tratante lo clasificó, lo tomarán en el estudio. Acá como resultados podemos ver que se presentaron 381 hemorragias obstétricas, lo que quiere decir que hubieron 127 casos y 254 controles. Hubo 4 muertes, 3 por hemorragia y 1 por preeclampsia. Y como conclusión final del artículo se decía que no hubo una asociación entre el método de pago y entre la mortalidad. En Bogotá, entonces, el OR según las complicaciones obstétricas resultó ser mayor que en Antioquia. Y en Antioquia se observó que las asociaciones en ambos sentidos no fueron significativamente estadísticas. Nosotros como análisis dijimos que en Bogotá hay 1,3 veces más riesgo de sufrir una mortalidad obstétrica asociada a la forma de pago, en este caso tipo de afiliación, mientras que en Antioquia un OR de 0,5, que es un factor protector, quiere decir que en Antioquia hay 0,5 veces menos riesgo de sufrir una mortalidad obstétrica asociada a la forma de pago o tipo de afiliación. Como conclusiones, podemos decir que este artículo se hubiera realizado en una población más pequeña. ¿Para qué? Para poder determinar los factores más propios de cada relación. Como estrategia, nosotros podemos decir que vamos a insistir en la capacitación a los médicos y al personal de salud para que hablen sobre el código rojo. ¿Por qué? Porque entonces, como nos pudimos dar cuenta en las estadísticas, siempre hay una falla en la activación del código rojo. También realizar inventarios constantemente sobre los hemocomponentes, porque si nos dimos cuenta en la estadística, también es una falla muy común que se da. Y fortalecer el trabajo en equipo en la activación del código rojo, donde puedan trabajar enfermeras, médicos y así poder llevar a las maternas a que disminuya la mortalidad de estas mismas. A continuación vamos a comenzar con el tratamiento farmacológico, en el cual encontramos 3 medicamentos de primera línea, los cuales son oxitocina, misoprostol y metilhergonovina. Empezaremos hablando de la oxitocina, la cual es un fármaco oxitóxico categoría X para la FDA, tiene solución inyectable, ampollas de 5 unidades en mililitro y ampollas de 10 unidades en mililitro. Sus vías de administración son IV e intramuscular, y su mecanismo de acción básicamente es que estimula la contracción del músculo liso por la activación de los receptores de la oxitocina, y por lo tanto esto va a hacer que se contraiga el miometrio. Entre las indicaciones de la oxitocina está la prevención de la hemorragia uterina posparto y el tratamiento de la hemorragia uterina posparto, que es en la que nos vamos a centrar. Son 5 unidades diluidas en solución salina y administradas IV en bomba en un tiempo no superior a 5 minutos, o 5 o 10 unidades intramuscular. Además de esto, si es grave, debe ser perfusión de 5 o 20 unidades de oxitocina en 500 cc. Dentro de las contraindicaciones encontramos hipersensibilidad, sufrimiento fetal e hipertonía uterina. Y dentro de los efectos adversos, anafilaxia, arritmia cardíaca materna, hipertonicidad uterina y espasmos. Pero la más grave y la que más se debe vigilar es la hiperhidratación acuosa, la cual se va a ver reflejada por la disminución de diuresis, náuseas, vómito y cefalea. Dentro de las interacciones nos encontramos con las prostaglandinas, ya que estas potencian el efecto uterino. Los vasopresores, como los vasoconstrictores y simpático-miméticos, van a hacer que se aumente los efectos, y un efecto disminuido con los anestésicos como el alotano. Ya dentro de las intervenciones de enfermería vamos a verificar la gestacional, la presentación fetal y que no se debe administrar si el estado fetal no es satisfactorio. Y después de la administración vamos a vigilar hiperhidratación acuosa, frecuencia cardíaca fetal, frecuencia cardíaca materna, presión arterial y bienestar. El siguiente medicamento que tenemos es el misoprostol. El misoprostol es un análogo semisintético de las prostaglandinas, es categoría X en el embarazo. La presentación son comprimidos de 200 microgramos. Recordemos que el misoprostol únicamente se usa para generar contracciones cuando no se tiene oxitocina. Las vías de administración son sublingual, intrarrectal e intrauterina. Tenemos mecanismos de acción que produce maduración cervical, pero básicamente lo que hace es aumentar las contracciones. Como indicaciones tenemos prevención de la hemorragia postparto, pero pues
como ya lo vemos, nos vamos a centrar en la hemorragia postparto. Bueno, entonces se da una dosis de 600 microgramos, 5 unidades diluidas en solución salina y administradas IV en bomba en un tiempo superior a 5 minutos, y en la grave se da una perfusión IV de 5 a 20 unidades de oxitocina a 500 cc. Como contraindicaciones, hipersensibilidad al misoprostol y los derivados de las prostaglandinas, inducción al parto de mujeres con cervix desfavorable, y recordemos que los hombres también secretan prostaglandinas en el semen, entonces por eso está contraindicado que tengan relaciones sexuales cuando se use esto. En efectos adversos tenemos náuseas, vómitos, dolor abdominal, cefalea, escalofríos, cólicos uterinos y como graves laceraciones o perforaciones uterinas debido a las intensas contracciones. En cuanto a las interacciones farmacológicas, este potencializa el efecto de la oxitocina. Con los antiácidos aumenta la frecuencia y la intensidad de la diarrea y potencia la toxicidad neurológica con fenilbutazona o con el naproxenería. Es importante durante la administración informar a la paciente los posibles efectos adversos que pueda tener con este medicamento, y luego de la administración es importante valorar el sangrado, la involución y el tono uterino. También es importante dar la sesión educativa a la materna y hacerle énfasis en que no debe lactar, ya que este medicamento se secreta por la leche y genera generalmente cólicos y diarrea en la lactancia. Ahora vamos a hablar de metildergonovina, que también es un oxitóxico. Este viene en presentación de 0.2 miligramos de mililitro. Su administración puede ser IV e intramuscular. El mecanismo de acción es que tiene efectos sobre los receptores serotoninérgicos, alfa-adrenérgicos y dopaminérgicos, lo que nos va a ayudar a incrementar el tono basal, la frecuencia y la intensidad de las contracciones. Ya siguiendo, vamos a decir las indicaciones, que es para anatomía y hemorragia postparto a una dosis de 0.2 miligramos intramuscular o 0.1 a 0.2 IV lenta. Ya vamos a seguir con las contraindicaciones, que son hipertensión severa, preeclampsia y eclampsia, sepsis, hipersensibilidad conocida a la metildergonovina, y dentro de sus efectos adversos más comunes está cefalea, hipertensión, erupción cutánea, y se deben vigilar signos de sobredosificación como depresión respiratoria y convulsiones. Entre las interacciones encontramos que están los analgésicos como el alotano, potencia su actividad oxitóxica, los macrólidos producen un aumento de la toxicidad de metildergonovina, y las prostaglandinas lo que hacen es que potencian la acción uterina. Ya dentro de las intervenciones de enfermería es que cuando se administra IV, la dosis debe ser lenta en un periodo no superior a 60 segundos, administrarla únicamente si es transparente y se deben vigilar signos como la presión arterial. El siguiente medicamento que tenemos es ácido tranexámico. Este hace parte de los grupos antifibrinolíticos, es categoría B en el embarazo. Su presentación son 500 miligramos en 5 cc y la vía de administración es únicamente IV. Como mecanismo de acción, este tiene un efecto inhibidor competitivo en la activación de la fibrolicina. Entonces lo que genera es que a muchas concentraciones no se puede buscar la protonina. Las indicaciones son atonía y hemorragia postparto, dosis 1 gramo IV, y también está indicada en cirugía ginecológica y menorragia. En cuanto a las contraindicaciones, las principales son antecedentes de trombosis arterial y venosa, hipersensibilidad y deterioro renal, efectos adversos digestivos como en la mayoría náuseas, vómito, diarrea, y la principal en estas son las convulsiones y la trombosis venosa profunda. En cuanto a las interacciones farmacológicas, esta no se debe administrar junto con medicamentos que tengan que ver con la hemostasia, ya que esto causa derivados en la fibrinolisis. En cuanto a la warfarina, puede ser antagonizada con los trombolíticos. En las intervenciones de enfermería es importante valorar los tiempos de coagulación, principalmente los signos vitales, todo signo de sangrado, y de nuevo reiterar que el ácido tranexámico no se debe administrar en pacientes que tengan convulsiones. Y por último, nuestra paciente también tenía agua de breo, y el agua de breo lo que hace es que tiene agentes desinflamatorios y produce que la placenta se desinflame en los cotiledones y se peguen aún más. Por esto nuestra paciente tuvo sangrado. Como plan de atención de enfermería vamos a ver, utilizamos el NAN de la versión 2012-2014. Dentro de nuestros datos objetivos vamos a mirar el desgarro que tuvo la paciente en el momento del parto, la hipotonía uterina, retención placentaria, la oxitocina que utilizaron para la inducción del parto, y vamos a mirar los signos vitales y la paciente que refería a utilizar agua de breo, que para mí fue lo más rápido. Como bien utilizamos sexualidad y clase de reproducción. Como NANDA, riesgo de alteración de la diada materna fetal y factor de riesgo, compromiso del transporte del oxígeno de su hemorragia.
Vamos a mirar que la paciente MFGB, al finalizar el turno, mediante las intervenciones de enfermería, realizará control de la hemorragia vaginal, el cual será evidenciado por medio de la mejoría de los signos vitales. Como código, ¿no? Vamos a mirar el estado materno durante el parto y miramos la frecuencia de las contracciones, sangrado vaginal, presión arterial y frecuencia radial del pulso. Dentro de los signos vitales vamos a valorar lo que son temperatura, pulso, respiración, presión arterial sistólica y diastólica. Como encontramos la disminución de la hemorragia en el útero, entonces nuestras actividades es obtener el historial de las pérdidas de sangre, analizar los factores de riesgo que tuvo esta paciente, inspeccionar el perine para detectar la cantidad y las características de la hemorragia, monitorizar los signos vitales de la madre, palpar para ver el aumento del tono uterino, realizar la exploración para visualizar la pérdida de sangre, iniciar procedimientos que correspondan, registrar entradas y salidas, administrar hemoderivados, solicitar a la paciente que diga cuando aumente su hemorragia vaginal y pesar las compresas, que en este caso no se hicieron, pero se debería haber hecho. Listo, entonces en el siguiente dominio, que es el dominio de nutrición, clase 1, que es el de la ingesta, entonces tenemos el déficit de volumen de líquido relacionado con la pérdida activa de volumen de líquido, hemorragia postparto manifestado por el descenso del hematocrito que fue menor al 10%. Entonces, como código tenemos equilibrio hídrico, que es la presión arterial, es ausencia de la hipotensión ortostática y hematocrito. Entonces, pero para el norte de la hidratación tenemos hidratación cutánea y diuresis dentro de los límites normales. En las intervenciones del LIN tenemos actividades como cuáles: evitar la pérdida de volumen sanguíneo, administrar líquidos intravenosos como coloides isotónicos o cristaloides, monitorizar el nivel de hematocrito, administrar hemoderivados como concentración de hematíes, plaquetas y plasma fresco, controlar descenso de la presión sistólica a menos de 90 miligramos. El siguiente dominio es el dominio 11 de seguridad y protección, clase 2, lesión física. El diagnóstico nata es relacionado con un trauma en el canal del parto, desgarro vaginal de segundo grado y manifestado por pérdida sanguínea no cuantificada. La meta es que durante el turno nuestra paciente logrará disminuir el sangrado y esto se verá por sus signos vitales. Lo mejor, el NOC es severidad de la pérdida de sangre. Vamos a valorar pérdida sanguínea, sangrado vaginal, disminución de la presión arterial sistólica y diastólica, pérdida de calor, palidez de piel y mucosas. El otro NOC es respuesta a la medicación, en el que vamos a valorar efectos terapéuticos y estado materno durante el parto, sangrado vaginal y presión arterial. En cuanto a las intervenciones de enfermería, vamos a apuntar a la disminución de la hemorragia realizando el masaje uterino, cuantificar la pérdida de sangre, que fue una actividad que no se hizo, administrar ositos tóxicos y realizar taponamiento uterino, que a la paciente se le hizo. Se le metieron 2 compresas al final, se le introdujeron. Entonces, una en cavidad uterina y una en cavidad vaginal. Luego vamos al manejo del shock, evitar la pérdida de volumen, administrar líquidos y cristaloides, monitorizar el nivel de hematocrito y hemoglobina también, controlar el descenso de la paz menor a 90 milímetros de mercurio y realizar las intervenciones pertinentes. En los cuidados postparto, monitorizar los signos vitales, vigilar el color, el olor de los loquios y realizar masaje de fondo uterino, realizar los 2 cuidados pertinentes con las compresas y administrar analgésicos con el fin del manejo del dolor. Por último, vamos a ir al manejo de la medicación, que vamos a administrarle los medicamentos que ya fueron nombrados y determinar cuáles son los necesarios. También monitorizar la eficacia de todos los medicamentos. Así para que ya nos veamos todos. No, porque nos van a decir que Esta es la bibliografía que nosotros utilizamos para epidemiología y esta es la bibliografía que utilizamos para fármaco y cuidado de la mujer. Gracias por su atención.